Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas sobre este tercer entregable. Eh, entonces, pues bueno, vamos enseñándolos a todos para que no se vea ahí. Y pues bueno, básicamente es como la otra sesión que hicimos, que la idea es pues ayudarles en poder resolver cualquier duda que tengan respecto a este nuevo entregable, a los temas que vimos o bueno, temas en general de lo que hemos visto, porque bueno, se ocupan varias cosas que ya habíamos visto en los entregables anteriores, más unas cosas que vimos en los últimos videos. Entonces, bueno, pues básicamente ahí para poderles ayudar en lo que necesiten. Por acá voy a andar. Me pueden levantar la manita o, bueno, me pueden decir ahí, ¿no? Freddy, Sí, Jonathan, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. Bravia, mira, aquí estoy batallando porque ya logré hacer el for each dentro Ujú, del Get Database Data ujú. y funciona bien. Lo que pasa es que no tengo como un indicador o limitador a la hora de pasar a la siguiente pregunta. Mm, Él hace el proceso normal por tiempo, entonces si yo tengo las preguntas ahí en el momento en el que pasa un tiempo, él brinca la otra, pero no encuentro una manera de decirle, disculpa ahí si escuchaste el carro, es que sí, aquí no pasa nada. cosa seria eso, pero bueno, en el momento en el que el usuario que está haciendo el quiz ya Ajá, dice, bueno, ya contesté la pregunta, quiero pasar a la siguiente, ajá. no hay una manera de cómo hacerlo, porque dentro del for each, en cada iteración hay funciones. Cierto, o sea, está la función, el Sí, sí, botoncito sí. este que se abre, entonces ahí no puedo poner como un on-press de un botón que esté en Pero la pantalla. me llama la atención. ¿Tienes ahí podrías compartir la pantalla para ver tu lógica? Sí, claro. A ver. Solo. Que este entregable sí hay como un montón de formas posibles de resolver. Entonces, ahorita que me comentaste eso, sí me gustaría ver. Ok, em, lo que no sé es cuál pantalla estoy compartiendo. ningún. Ok, déjame ver por qué. Ok, ahora sí, ya me habilitó. Ok, listo. Ahí está. Ándale, esa es la del proyecto. Sí. Ajá, ok. Entonces, ya me vas a ver la idea y era una sorpresa, rayos. No, no, Ok. está interesante ver cómo hay un montón de lógicas distintas, ¿no? Ok, entonces, bueno, mi temática es de un anime que se llama One Piece, entonces el Ah, usuario sí. lo que va a hacer es seleccionar aquí un arco, bueno, se divide por arcos, entonces dependiendo del arco que elija, así va a ser el quiz. Ok. Ok, entonces así lo decidí hacer. Sí, está Una genial. vez, una vez que ya entra aquí, él va a hacer bueno, va a modificar el header aquí con el nombre del Ujú, arco ujú, y va a ser el filtro por arco, ujú. porque cuando se haga una pregunta hay que ponerle el tipo de arco, el nombre Correcto. del arco, entonces ahí filtra. Ujú. Okay. Una vez que ya se ha filtrado, aquí está el for each. Pero ¿para qué haces ahí el for each? Para a ver qué haces en funciones ahí. Aquí lo que hago es hacer, de acuerdo al tipo de pregunta, así es como lo voy filtrando. Entonces, si el tipo de pregunta es abierta, entonces lo que va a hacer es, porque, ok, todos estos contenedores yo los tengo escondidos. Este está escondido y si ves aquí, déjame ver. Tienes ahí, digamos, todos los tipos de pregunta en una página. Ajá, Ok, lo dice así. ok. Entonces,
questions, aquí está. Entonces, desde aquí tengo los otros, pero no he todavía empezado con estos otros hasta que logre hacer una lógica por lo menos básica con las Y- preguntas simples. Es que lo que no me queda muy claro es cómo estás ocupando el for. O sea, a ver, yo entro, ya, a ver, ya seleccioné como una temática, ¿no? Ujú, Entro y veo la primera pregunta. ujú. Pero ¿para qué ocupas el for each en esta página? Ok, porque en la base de datos, aquí yo tengo el tipo de pregunta. Entonces, de acuerdo al tipo de pregunta, él le va a mandar un mensaje al contenedor. Va a ir haciendo... Ok, Sí, pero, espérate, a ver. pero solamente, o sea, cuando entres a esa página, Ujú. solamente necesitas una pregunta, ¿no es cierto? Sí, pero como si yo hago el get de la base de datos, él me va a traer todas las preguntas, ¿cierto? No Pero me va a ir haciendo una por una. podrías obtener solamente una. Pero tendría que cambiar entonces la lógica Eh, de cómo estoy guardando los datos. ajá, bueno, dos opciones. O mm, es que necesitas obtener como la primera, eh, o o sea, no sé, por ejemplo, una forma de hacerlo un poco así como tienes tu lógica es que el record ID Ujú. podría ser, haz de cuenta, como el número de pregunta más el arco, ¿no? O sea, por ejemplo, que dijera uno romance down, dos Ujú. romance down, que ese fuera el record ID. Y podrías leer solamente ese record ID con el get, así como tienes la lógica. Entonces, ok, Ajá. entonces aquí le pondría el record No, ID, que no sería necesitarías como, filtro, no necesitarías filtro. no O sea, necesitaría filtro. no, haz de cuenta ahí sin filtro y, Entonces, y ahí sin filtro. aquí le tendría que poner entonces ese indicador. Ajá, Cada vez que, sería un concatenado de el número de pregunta más el arco, ¿no? Eh, sí, y hacer el filtrado que nos enseñaste la vez pasada, hacer exacto, el o sea, concatenado. para leer solamente un resultado. Y así lees solamente un resultado, ya tendrías los datos de ese resultado. Y cuando le des siguiente, pues concatenaría el siguiente y tendrías ahora los datos del segundo y así. Si en algún momento ya no tienes resultados, significaría que ya acabó todas las preguntas de ese arco, ¿no? Entonces ahí habría que ponerle un condicional. Cuando ya no haya respuesta. Ah, no, no, perdón, sería aquí en el Empty. empty. Ajá, Ya. aquí. Ujú. Y ahí ya acabaste. Ah, ok, sí, porque es que como yo lo estaba haciendo, yo lo que hacía era que le iba preguntando a él si el tipo de pregunta, entonces lo que pensaba era aquí, cuando Es que fuera falso. no, de todas maneras vas a necesitar saber el tipo de pregunta. O sea, lo primero, lo del get, te resuelve como la parte pues para recuperar los datos de la pregunta. Pero Ujú. después por ejemplo, en tu caso que tienes todos los elementos en una misma pantalla, yo pondría ahí un switch o sea, ahí, no, ahí no, sino, no, porque ya no vas a ocupar el for each, sino en data obtain podrías agregar, por ejemplo, un switch. Ah, Hay data obtain en functions, en lógica, hay un switch por ahí, ándale. Y ya, y ahí le pondrías, por ejemplo, el valor sería lo que leíste de la base de datos con el tipo de la pregunta y los cases sería abierta, cerrada, bla, bla. Y en alguno de los casos, pues muestras esa y ocultas las demás y así, ¿no? Y y ya, y los modify lo mismo y así. Ahí podrías. Ese switch va a estar un poquito extenso, pero sí, con ese se resuelve eso. Y ya vas pues, leyendo de una en una. Y cuando le das siguiente, solamente mandas a llamar la misma página, pero le mandas otro número de pregunta. Cuando cargue, ese get va a ser un concat con el siguiente número, va a leer la pregunta y así. igual podría, o sea, podría usar el switch o podría usar la misma lógica que estoy usando aquí con el condicional. Al final haría lo mismo, Claro, de nada más que, validar el tipo.
Claro, sí, sí, sí. Sí, ahí evaluarías. El, el Ajá. tipo, y le Al, pongo al aquí. fin- al- al final el switch es básicamente como muchos condicionales, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, porque, básicamente la funcionalidad es la misma. ujú, porque Eh, podría ser aquí, pego aquí y aquí evalúo. Si no es open, no, entonces le no, ajá, pongo única. incluso ni siquiera necesitarías anidarlos, ¿cierto? O sea, porque pues, si no es, pues no hace nada y ya. O sea, ni siquiera necesitarías irlos anidando, porque solamente va a coincidir con uno. Pero al estar todos en una misma página, ¿cómo le indico Pues, exactamente cuál es no, el? pues va a comparar todos y el único que resuelva es el que se va a ir, ¿no? Digo, o sea, sí los puedes anidar, pero el problema de anidarlos es que se te va acabando el espacio. Eh, Ujú. Sí, entonces, pues ok. sí, o el switch, tal vez, o sea, el switch sería, o sea, funciona también con el otro. El switch se ve un poquito más cómodo a veces, ¿no? Pero necesita estar dentro del data obtain, ¿no? Porque ahorita lo pusiste ahí fuera, pero necesitaría estar No, dentro del... está dentro. Es No que sé. está debajo del for each. Claro, sí, sí, me engañó la vista. No, está bien. Sí. eh, Eso es lo que pasamos cuando vemos tus tutoriales. Ya sé. Sí, es horrible. Hemos trabajado, es difícil. Tenemos por ahí, por ejemplo, una tarea por ahí hacia hacer una vista gráfica de los módulos para poder identificarlos un poquito mejor, porque si luego, no sé, es confuso. Y en algún momento quisimos dejarle como mucho espacio a los lados para que fuera más fácil identificarlo. Ujú. Eh, pero también acortaba muy rápido el espacio, no sé, sí, está un poquito complicado. Ok, Eh, bueno. pero bueno, sí, o sea, yo creo que así, es que ahí el for each estaría recorriendo todas las preguntas y realmente no necesitarías recorrer todas, solamente pues una a la vez, ¿no? Porque solamente muestras una pregunta a la vez y pues con que leyeras una sola sería como lo más eficiente. Ok, Ujú. no, perfecto. De ahí era donde estaba un poquillo perdido porque sí, ya todo lo demás he podido irlo Sí, es resolviendo. otra. Sí, son diferentes aproximaciones, pero digo, y quería ver, o sea, seguramente igual en el camino vamos a ver como algunas otras de cómo hay muchas formas Sí, porque la que se me ocurrió fue, ves que aquí puse sync, ¿se acuerda que nos explicaste que el sync lo Ajá. que hacía era que hasta que terminaba uno, leía otro y así iba y así iba? Entonces esa fue mi idea preliminar, pero Sí, pero el voy a... problema es que aunque te esperes, pues no podrías, o sea, también esa espera, bueno, eso creo que no se los comenté. Esa espera no puede ser muy larga. O sea, entre un proceso y otro es como de 1 minuto, creo, un poco menos, de 1 minuto entre espera entre uno y otro, porque lo hacemos como para que no se quede trabada. O sea, porque los for each más que nada son cuando necesitas revisar mucha data al mismo tiempo. Pero aquí no es el caso. O sea, digamos, piénsalo respecto a la aplicación en ejecución. No necesitas revisar todas las preguntas, necesitas revisar una. Uno. Quizás es distinto, quizás, por ejemplo, cuando ya acabes todos los resultados, pues sí necesitarías revisar todo lo que contestó y esa es una forma, porque también podrías irlos calculando conforme va contestando, ¿no? Hay diferentes como formas ahí. Ok, listo. No, muchísimas gracias, Jonathan. Ahí voy a trabajar en eso para que los Sí, demás muy bien, tengan tiempo. Pura vida. sí, excelente. Romy, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Oye, sí, igual yo tenía una pregunta, la mía es relación con respecto al tiempo. Yo estoy tratando de hacer un tipo de aplicación como si fuese una competencia y lo que hago es que tengo un temporizador para darle vista del tiempo que tiene la persona o las personas, los participantes que Ujú, se registran al quiz para responder. ujú, Entonces, eh, yo quisiera, por ejemplo, que se lanzara un contador, pero no por aplicación, sino por quiz. Entonces, eso tiene que ser desde el servidor, pero no el servidor de la plataforma, porque no hay forma de hacerlo a través de la plataforma, sino tendría que ser un servicio externo, como por ejemplo
Cron, Cron Job. Cronmat, Cron Job. Cron Job. Ajá. Pero, Y lo que no entiendo allí es la lógica de cómo funcionaría, porque yo lo mandaría a comenzar cuando el administrador en este caso le diga Start, por ejemplo, Start Quiz. ujú. Entonces, cuando le diga Start Quiz, manda el llamado a este API para que empiece a contar, ¿verdad? El tiempo que se ha definido. Luego que esta API a través de un webhook le diga a mi aplicación, ya terminó la primera pregunta, vamos a la segunda. Y hay un lapso de tiempo, como si fuese un walkthrough entre pregunta y pregunta. Creo que como la, hay una empresa que quebró que hacía eso, ¿no? Que hacía como juegos y te llevabas Se dinero. llama Kahoot se llama. Ah, no, pero había una bien padre. Bueno, hay una que tenían, de hecho, invitaban hasta famosos y hacían un presentador en vivo y tenía el video y te iba diciendo, a ver, la pregunta del quiz y te ponía ahí y o sea, creo que Ese no sé. daban como $200 diarios o algo así. No es cierto, más. O sea, y los dividían entre los que tenían, bueno, pero haz de cuenta, sí, algo así. Pero, a ver, entonces entro y digamos, me quedo esperando, ¿no? Así como que dice, ya, 3, 2, 1 y ya, primera pregunta, ¿no? Y ya Exacto, contesto y ya después ya se acabó. Segunda pregunta y así, ¿no? exactamente. Realmente no necesito, o sea, para eso creo que la estás, a ver, digo, corrígeme si yo ahorita lo pensé de otra forma, porque creo que está un poquito complejo como lo planteas. Yo lo pensaría nada más que, imagínate que estoy en la página de preguntas, soy usuario, o sea, entro a una página y tiene un real time de una consulta a la base de datos, ¿ok? Y dice pregunta actual esa ruta. Y entonces tú cuando eres administrador lo único que haces es que le das ahí pregunta uno, modificas en la base de datos para que diga uno, para que la aplicación lea uno, lo mande a la pantalla de pregunta y le muestre los datos de la pregunta uno. En esa página pones un real time igual en cuanto carga la página. Y en cuanto se acaba el tiempo, modificas ese para ya, o lee la misma ruta de pregunta 2 y cuando lee pregunta 2, entonces se le acaba, se le cierra la pregunta uno y lo manda a la pregunta 2 o algo así, más o menos. O sea, jugar un poquito con el real time para estar modificando los datos. Y podrías hacer un check de seguridad para que no te inyectaran cosas ahí medio raras, que cada vez que ellos enviaran su respuesta, la enviaran a un proceso, pues la podrían enviar, por ejemplo, a un proceso en cloud, que simplemente leyera la pregunta actual y si la pregunta actual coincide con la que ellos enviaron, deje guardar los datos y si no, pues ya le diga estás fuera de tiempo. Entonces, al mandarle un proceso en cloud que haga el doble check, evitas por completo, o sea, no habría forma ni aunque entraran y abrieran toda la aplicación de que pudieran enviar una respuesta fuera de tiempo. Pero el tiempo lo podrías controlar desde pues nada más modificando una ruta en la base de datos y leyéndola en real time en la aplicación del cliente. Eso podría resolverlo. Bueno, por un lado sí entiendo la forma, pero no es como quisiera que funcionara, porque quiero más bien que todos estén haciendo o resolviendo las preguntas al mismo tiempo y que el administrador no tenga nada más que hacer, sino solamente insertar las preguntas que quiere que salgan y colocarle un tiempo a cada pregunta Ok, y solamente darle claro, start, ¿verdad? Entonces para al que el momento de darle administrador no start, la cambie, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, sí, sí, eso, solamente el claro, administrador sea el espectador. claro. Ahora, otra opción de eso podría ser, o sea, bueno, estoy dando opciones, ¿no? Hay otra. Otra opción podría ser que, haz de cuenta, el administrador pone las preguntas y pone el tiempo, ¿no? Y puede poner una fecha o una hora de cuándo se van a iniciar las preguntas, ¿no? Todo eso lo guarda en la base de datos.
entras a la aplicación del cliente y en cada cliente tienes un set interval. Y entonces cada, no sé, 10 segundos haces un check, ¿no? O 20 segundos haces un check. O 10 packs, o sea, depende de qué tan estricto quieras que sea con el tiempo. Haces el check y comparas el timestamp versus el timestamp original más, la suma de los tiempos de la pregunta o en la pregunta en la que iría. Digo, pues, la suma la pudiste haber hecho antes o después para saber en este momento en qué pregunta debería de ir y así me las va a ir cambiando de forma automática del lado del cliente. O sea, porque la aplicación va a estar revisando cada 10 segundos, va a estar revisando, va a estar comparando el timestamp actual versus el timestamp al cual debería de iniciar el quiz, más la pregunta en la cual debería de estar, dependiendo del tiempo que tenga en la base de datos, y me va a estar a mí cambiando de una pregunta hacia otra. Y se puede aplicar lo mismo que decía en la primera, de que de todas maneras, si por algo se trabó el teléfono o lo que sea, si le doy a enviar y eso lo manda a un proceso de cloud y no coincide la pregunta actual con el timestamp en el rango de tiempo que debería estar, me dice tu pregunta es inválida porque, no sé, porque se te puede haber trabado el teléfono, porque se te puede haber ido el internet, mil cosas, ¿no? Pero si la llegas a enviar fuera de tiempo, pues tienes un candado del lado del servidor para que nunca pueda enviar una pregunta fuera de tiempo y el refresco de la pregunta, dependiendo en cuándo está, lo corres con un set interval del lado del cliente. Eso también podría resultar. El administrador no tendría que cambiar nada y el conteo pues lo lleva del lado del cliente. Básicamente el conteo consiste en un set interval que no necesitas estar sumando ahí, sino cada vez que se ejecuta el set interval, eh, comparas el current timestamp versus algo, ¿no? O sea, ahí nada más hay que hacer como la lógica. Y eso lo resolvería quizás. ¿O cómo lo ves? ¿O no te convence? No, sí, sí, de hecho, tiene sentido porque, o sea, no lo había pensado del lado del usuario, más bien lo estaba centralizando del lado del servidor para que hubiera un solo contador, pero aquí tiene sentido si yo coloco la fecha de inicio como timestamp, la fecha de inicio me indica el momento que las preguntas van a empezar y el intervalo que existe entre cada una, pues es la diferencia y eso lo puedo también hacer. Claro, de hecho, desde que guardes las preguntas, o sea, para no estar sumando cada vez del lado del cliente, desde que guardes como cuando hiciste el quiz, ya tienes la fecha de inicio y lo tienes en un timestamp. Cuando guardas las preguntas ya tienes el orden y el tiempo, ¿ok? Entonces, podrías de ahí de una vez hacer las sumas y sabrías exactamente en qué timestamp debería de iniciar cada una de las preguntas. Y ya lo demás nada más son consultas en las cuales, pues, eh, consultarías si ya expiró y a la que sigue y algo así. Digo, se podría ir mejorando como esa lógica, pero así a los clientes son a los que los tienes trabajando. No me gusta tanto, o sea, en general, eh, de esa lógica, lo que no me gusta casi, o sea, hay lugares en los que es imposible, ¿no? Evitarlo. Pero en la medida de que puedas evitar trabajo del lado del servidor y le trabajes y hagas que el trabajo lo hagan los clientes, pues te va a quitar, te va a hacer una aplicación más escalable y menos costosa del lado de servidores, ¿no? O sea, si le dejas toda la carga al teléfono. No en todos los casos es posible, a veces por temas de seguridad, a veces por, no sé, por diversos factores que, sobre todo de seguridad, pero bueno, algunos otros factores. Eh, pero bueno, pero siempre que puedas dejárselo al cliente, pues déjaselo al cliente, ¿no? Porque, pues, o sea, si sumas la potencia de todos los teléfonos que entren como clientes, es una potencia muy grande para que tú la absorbas. Entonces, con esta lógica del lado del cliente, podrías tener de pronto a 10 millones de personas contestando el quiz y a ti no te pasa nada. Si lo haces del lado del servidor y que el servidor esté haciendo actualizaciones o cosas así medio como, creo que como lo estabas planteando así, el problema es que sí te pesa, o sea, 10 millones de usuarios sí te van a pesar porque va a ser un proceso grande que ocupe un montón y no sé. Entonces, Sí, sí, sí es, tiene sentido. es mejor trasladarle siempre el proceso, siempre que se pueda, trasladar el proceso al usuario. Y ya, y digo, y la mayoría de estos procesos, pues para cada usuario es un proceso muy, muy chiquito,
pero si sumas un montón de procesos chiquitos y te lo concentras en el servidor, es algo que de pronto te llega la factura de, o sea, dices, no está caro Firebase. Sí, 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 pero con 10 millones de usuarios corriendo 30 segundos diario en un quiz, te sale la factura altísima. Y eso, si se los trasladas a los clientes, a ellos no les cuesta nada, lo ejecutan y a ti tus costos se te van lo suficientemente bajos. Y aparte es muy eficiente, ¿no? Digo, si presentas algunos, sí tienes que tener en cuenta como temas de doble check o cosillas así cuando envían respuestas y así, porque como le estás trasladando el conteo, se pueden trabar los teléfonos, pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, cuando ya te envían la respuesta, es cuando vuelves a chequear que todo coincida con tus parámetros, para que nadie pueda ni hacer trampa, ni si se le trabó el teléfono o algo así, no tengas datos inconsistentes, porque haces un chequeo del lado del servidor, pero pues todo lo demás se ejecuta normal. Digo, depende, ¿no? Si es como, si vas a dar un premio de grande, pues vale la pena hacer doble check. Si nada más es un juego, igual y no pasa nada si alguno por ahí mandó su respuesta algunos milisegundos después y alcanzó a pasar, ¿no? Entiendo, Bueno. entiendo. Perfecto, sí, muy bien. Muchísimas gracias, Jonathan. No, ¿de qué? Alejandro. Alejandro Silva. Hola, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dime. Oye, bueno, mi pregunta igual a la de Ron y nada más otra pregunta, bueno, complementando. Si yo hago, por ejemplo, un quiz y no quiero que salgan de la aplicación para buscar, no sé, la respuesta, ¿hay forma de que haga que se pueda regresar al inicio desde que se salió de la app? Ay, no te entendí muy bien. A ver, un poquito más. Es que te oigo un poquito lejos otra vez. A ver. Sí, por ejemplo, si está haciendo el quiz, ¿no? Ajá. Y se sale a buscar, no sé, la respuesta en Google, yo lo que quiero es que en ese momento en que se sale de la aplicación, se reinicie el quiz. No puedes exactamente saber. Bueno, hay unos estatus de la aplicación, nada más que la verdad es que ahorita no tenemos lectura de estatus. Entonces, ahora no puedes saber exactamente. De hecho, eso a veces lo ocupan como para escuelas, aunque la mejor forma de hacer como... Porque siempre podrías hacer trampa. Digo, en el teléfono, ahorita no lo puedes detectar. Tal vez unas cosas que actualizáramos podrías llegar a detectar algo, pero no sería del todo cierto. Y aún así, nunca puedes evitar el que tengan otro teléfono o la computadora para hacer trampa, ¿no? La mejor forma cuando quieres evitar como ese tipo de temas, o sea, digamos, si estás haciendo una aplicación de un examen de una escuela, la mejor forma de evitarlo son dos cosas. Una, no meter las preguntas en orden, sino meter un pool de preguntas y escoger casi que respuestas aleatorias. Entonces, todo el mundo tiene preguntas distintas. Y dos, establecer, o sea, podrías ponerle, por ejemplo, cuando cargue la página, un set timeout o algo así, y ponerle un tiempo de decir, a ver, tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Entonces, sí se podrían ir a Google, podrían tener otra computadora o lo que sea, pero como nadie tiene la misma pregunta al mismo tiempo y tienen un tiempo limitado para contestar, no lo intentas porque se te va. O sea, no sé, 10 segundos o lo que sea, no te da tiempo de, entre que buscas, entras, ves el resultado, ¡pum!, ya se acabó tu pregunta. Entonces, eso es tal vez la forma más segura versus trampa, que creo que es como lo que andas buscando. O sea, con eso evitas las trampas. Porque cualquier otro método sí ayuda, pero ninguno es infalible. Pero preguntas aleatorias en tiempos determinados, eso es infalible. No importa que tengas ahí la computadora o el otro, o el amigo, o el chat, o no. Es como de, no te va a dar tiempo. Vas a perder tiempo preguntando. Si no lo sabes, pues ya no lo supiste y vas para la otra, ¿no? O algo así. Digo, va a depender un poquito de la materia. Porque sí, ahorita el estatus de la aplicación todavía no. O sea, si te sales de la aplicación
Sí, un pues poco. tienes razón. Vale. ¿Mande? Ay, no te escucho. Pero bueno, ahorita el estatus No, de la sí digo que aplicación. tienes razón que pueden tener otro equipo y así que la propuesta que me das. Sí, esa siempre es la mejor para quiz que siempre, digo, lo propongo aquí en las apps y también Que como que el código diferente. cuando hacíamos hacíamos desarrollos de sistemas y alguna vez me tocó para escuelas que querían hacer así como exámenes. Entonces yo siempre he dicho, vea, lo mejor para hacer un examen en línea es o si tienes la oportunidad de ponerles algo diferente a cada uno, pues hazlo así. Y si no, si son preguntas concretas, pues hazlo en un tiempo determinado con preguntas aleatorias y en cierto tiempo, entonces se vuelve muy difícil. Así sabes, lo hace, por ejemplo, Google tiene una certificación de Google Ads y cuando la tomas, al final haces un examen y pues Google sabe que usarías Google para buscar las respuestas. Entonces así te lo hacen, o sea, agarran y te dicen, aquí está, tienen un pool de 5,000 preguntas, te hacen 100 de esas 5,000 y te dejan 15 segundos en contestar cada una. Entonces, pues no. Si no la sabes, no vas a poder hacer trampa, aunque tengas otro equipo y lo que sea, porque pues no se puede, ¿no? Y ya. Muy difícil, ¿no? Mejor te pones a estudiar. Pero bueno, sí, con eso evitas trampas y se vuelve bastante certero. Obviamente, pues normalmente lo que implica más trabajo en eso, digo, podrías tener una serie de preguntas y solamente revolverlas, pero tal vez lo más sólido al momento de lograrlo es tener un pool muy grande de preguntas, así no solamente serían revueltas, sino podrían nunca tocarle la pregunta al otro, entonces bueno, se vuelve muy difícil encontrar respuestas. Pero bueno, pues sí, así, eso es para un tema de seguridad para escuelas, por si tienen alumnos que hacen trampa. ¿Va? Perfecto, muy bien. Muy bien. Listo. Silverio. Muy bien, gracias, Jonathan. No, sí, me gustó la idea, es muy viable y perdón por el delay. No, está muy bien. Pues inténtalo así y puede quedar algo muy padre sí, como para que sea muy estricto. Ahora sí, Silverio. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches. Mira, tengo lo siguiente. Yo tengo 4 pantallas para 4 tipos de preguntas diferentes como lo solicita el entregable. ¿Mm? Ajá. Dentro de la base de datos, cada pregunta obviamente tiene un campo que me dice qué tipo de pregunta es. ¿Mm? Ajá. La duda que yo tengo es lo siguiente. Para yo saber qué pantalla cargar, cuando le doy el botón siguiente, pues yo tengo que hacer un condicional, tengo que hacer una búsqueda de la base de datos y decir, estoy en la pregunta 1 y le doy siguiente, voy a la base de datos, miro el tipo de la pregunta 2 para saber qué pantalla cargar, ¿de acuerdo? Ajá. Pero la primera pantalla no viene de un botón siguiente, porque es la primera. Entonces, Ajá. estaba pensando en lanzarlo, no sé, una ventana inicial que diga empezar. Cuando le diga empezar, estaba analizando en hacer un for each por cada pregunta y dentro del for each poner toda la lógica. Pero me estoy complicando, creo que me estoy complicando. Entonces, creo que la primera pantalla, lo que estoy intentando hacer es que la primera sea fija, ya sé qué tipo de pregunta es la número 1, esa es la que cargo, y casi que la lógica aparece a partir de la 2, o sea, del botón siguiente de la página, de la pantalla 1. ¿Hay alguna forma de hacerlo con iteraciones? Creo que a veces no hay que complicarse tanto. Decía, Sí, hay tal un, vez me estoy complicando. hay un dicho que dice que cuando aprendes a usar un martillo, todo el mundo es un clavo, ¿no? Sí, Entonces, creo que, o sea, sí vemos ciclos y así, pero mucho de esto no necesitas como for each o iteraciones. O sea, gran parte de esto lo puedes resolver. De hecho, um, hasta todo el ejercicio, o sea, si bien te pueden ayudar en unas partes, estoy seguro que sí hay un camino en el cual puedes resolver este tema sin usar ni una sola
ni un for each, ni un range iteration, ni nada. O sea, sí hay una forma. Entonces, hay que pensarle nada más de cuando no sea necesario. O sea, yo, por ejemplo, como lo que comentaba ahí, o sea, por ejemplo, pregunta actual, podría decir, si es que o sea, si tienes una pantalla previa, o sea, como una de intro, como decías, y tienes algo de iniciar o algo así, ¿no? Podrías ya enviarle, o sea, sabes que siempre la primera pregunta. Hola, hola. Nada más póngale mute, por favor, es que ahora no los muteé a todos obligatoriamente. Pero bueno, podrías mandarlo, bueno, tal vez lo mejor sería con un run place para que no regresen. Podrías enviarlo, por ejemplo, a la pregunta 1 y ya sabes que la primera pregunta es la 1, ¿no? Entonces de aquí ya lo envías acá. Y en esta ya podrías leer, por ejemplo, podrías leer de tus preguntas, podrías leer la pregunta 1, ¿no? Ahí está, ahí lees la pregunta 1. Y cuando le des, y ya, y muestras todo lo de la pregunta 1. Y cuando le vayas a dar siguiente, pues a la pregunta actual le sumas un 1 y te mandas a esta misma pantalla, pero va a decir pregunta 2. Algo que también podrías llegar a hacer es que después de que aquí lees el tipo de pregunta, ¿no? Entonces, ya sea que leas aquí la pregunta y dependiendo del tipo de pregunta, que hagas acá un pequeño switch. Y dependiendo del tipo de pregunta que leíste de la base de datos, ¿no? Aquí lees el tipo de pregunta y ya le pones abierta, cerrada o lo que sea, ¿no? Y lo puedes enviar a una o a otra pantalla, dependiendo, ¿no? Podrías enviarlo a una u otra de las pantallas. Ahora, para no volver a hacer el get, porque, no sé, digamos que quieres ser muy económico con tus recursos del servidor, pues podrías de entrada tener un apartado que diga la pregunta y las respuestas, ¿no? O algo así, o los datos, ¿no? Y cuando cargue la página, podrías validar si ya te están enviando algo en la pregunta, ¿no? No la pregunta actual, sino ya te están enviando como la data en la pregunta. Y si ya te están enviando la data, pues derechito irte a modificar como las cosas. Y si no, significa que pues la va a cargar. Y si no es esta la pantalla a la que tenía que enviarlo, pues ya le envías toda la data que ya leíste de la base de datos para no volver a consultar nuevamente cuando cargue. O sea, decir, bueno, yo nada más consulto una sola vez la siguiente pregunta, pero si no es del tipo de la página en la que estoy, pues que me me reenvíe a otra de los tipos, pero en cuanto cargue, pues ya me va ya va a mandarle los datos y ya los modifico de una vez, ¿no? Entonces eso también podría llegar a funcionar. O algo así. Digo, hay distintas formas. Esto podrías enviarlo ahí directo, podrías guardarlo en una página, en una variable de la página, podrías como hacerlo de varias formas, pero, o sea, realmente nada de esto, o sea, porque solamente lees una pregunta a la vez y cuando le das al siguiente, solamente mandas a llamar la página con la siguiente pregunta y así, o sea, no necesitas en ningún momento como recorrer, ni, es más, y esto es bastante funcional respecto a datos, porque solamente consultas un dato al mismo tiempo, o sea, esto te lo traes uno a la vez y es bastante corto como ese tema de consulta. Y ya, y es bastante rápido. Incluso si es que les llegara a resultar como un poquito lento, que hay alguna vez que alguien me dijo, yo quiero que sea súper rápido y cada vez que hago el get tengo un internet muy lento y se tarda un montón aquí. Entonces, algo que hacía, bueno, eso no lo hemos visto, nada más, es como breviario cultural. Podrías, cuando carga la primera vez, podrías leerte todas las preguntas y ponerle un... Haz cuidado con esto, porque, bueno, no hemos visto, que no hemos tocado este tema, pero bueno, podrías ponerle no, por ahí lo mencioné, podrías ponerle un tiempo de caché, y si haces un caché sobre todas las preguntas,
cuando después consultas una a una de las preguntas, como estos gets individuales, le pones también tiempo de caché. Entonces, este get es como si lo hiciera en la base de datos local. Entonces, te lee las preguntas, pareciera localmente, y esto avanza súper rápido entre una y otra, ¿no? O sea, es casi siguiente y puedes ir viendo todas las preguntas en un segundo. Y ya ni haces gets, solamente hiciste un get general aquí de todas. Y aquí adentro, pues ya nada más vas haciendo... Haces gets, pero estos gets realmente están consultando al caché. Entonces, bueno, así lo haces como muy, muy eficiente. Pero bueno, sí, gran parte se resuelve sin necesidad exactamente de los ciclos, sino que simplemente cuando llegas a la página, o sea, no sabes exactamente el tipo de la siguiente pregunta, bueno, más bien no lo sabes, pero cuando llegas a la página, si no traes datos de la pregunta, en ese momento consultas la pregunta y verificas cuál es el tipo de pregunta, y si no es el tipo que coincidía con esta, lo mandas a la página que sí le toca, ¿no? Digo, eso es una forma, igual podría funcionar, o alguna variante de esa lógica, o meter una parte de esto en una process, yo qué sé, ¿no? O sea, pero también, igual y esto como lo vas a ocupar en varias, podrías meterlo en una process para, si tienes varias páginas, ¿no? Para no estar rehaciendo como bloques de código, ¿no? Ya, ok. Pero esa lógica de consultar el tipo de pregunta, ¿sí está bien hacerlo en el botón siguiente o es ineficiente? Es que no, lo que pasa es que no lo hay, bueno, lo podrías hacer aquí. Ahí es donde estoy sumándole uno a la pregunta, yendo a la base de datos a mirar la siguiente pregunta, qué tipo es, para que cuando yo llame, cuando haga el replace screen, ya sepa qué tipo llamar. Claro, eso también puede funcionar. Solamente que yo te diría de una vez, o sea, si lo vas a hacer aquí, está bien, pero de una vez ya mandarle la data a la siguiente, o sea, ya, ya vas a volverla a llamar, ¿no? Aquí tal vez harías tu switch, pero ya mándale de una vez los datos que leíste de la base de datos porque si no, cuando llegues a la otra pantalla, vas a volver a leer, ¿no? Entonces leerías dos veces, es un poco menos eficiente. Aunque, digamos, eso es en contra. Y en pro, si ocupas caché, o sea, si ocupas caché aquí para leerlo, aunque cuando hagas el load de esta nueva, vuelvas a hacer otro get, si ambas tienen caché, no estás haciendo realmente otra consulta a la base de datos del servidor, entonces es igual de rápido. Y podrías hacer dos gets, ahí jugando un poquito con las ventajas de tener caché. Ya, bien, ok, perfecto. Pero bueno, sí. O podrías enviarle los datos directamente a la otra página, cualquiera de las dos. O podrías leerlo, enviarlo a la página que correspondiera y hacer un setup. ¿Dónde está esta cosa? Setup value y guardar en la pregunta, y podrías guardar ahí todo lo que leíste de la pregunta y ya en la otra página lo lees, ¿no? Para no volver otra vez a hacer el get. Y nada más como que te lo dejas aquí guardado todo. Puedes mandarle, no necesitas mandarle dato por dato, o sea, puedes mandarle así, literal, todo lo que me regresó a la base. Aquí es toda mi pregunta, ¿no? Y puedes mandarla para allá, así completita. Y ya cuando cargues, ya no necesitarías aquí hacer un get, sino que ya podrías empezar a hacer tus modify controls y puedes leer de la application data de toda mi pregunta, y ya podrías leer, por ejemplo, el título, ¿no? O lo que sea, o lo que quisieras leer de toda la pregunta, porque desde que hiciste el get en la página pasada, le mandaste todo el resultado para no volver a hacer el get en cuanto haga el onload. Eso también funcionaría. Ah, perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Okay. Creo que hay un montón de formas de... sí, hay muchas formas de resolver este ejercicio. A ver, Mike me preguntaba en el chat, en el for each, ¿siempre debo devolver un on-compute back? No. O sea, realmente, bueno, a ver, bueno, no está respuesta, no está completa esa respuesta. Cuando vas a hacer aquí el for each, si es el for each, tienes tres opciones: sync, async o default.
La de default no necesitas hacer un compute back. La de sync y async sí necesitas hacer un compute back. Porque a esta no le... Ahora, tiene sus ventajas. Esta era la que teníamos antes, pero en esta nunca se va a llamar un unknown. O sea, nunca sabes cuándo termina. Pero o sea, como no... Nunca se va a mandar a llamar esta, así que puedes poner las otras funciones acá abajo, porque nunca vas a saber realmente cuándo terminó en el default. Pero, pues bueno, nunca sabes cuándo terminó, entonces como no te importa cuándo termina de ejecutarse todo, pues no necesitas tú decirle cuándo acabaste cada una de las iteraciones. Pero si estás ocupando la de sync o async, que ampliamente lo recomiendo, en estas sí necesitas avisar cuando acabaste. El tema es que cuando haces sync o async, cualquiera de las dos, tú imagínate que pudiste haber hecho aquí un get, ¿no? Hiciste un get y después pudiste haber hecho aquí un condicional y dependiendo de tu condicional, aquí pudiste haber hecho otro get o algo así y aquí pudiste haber hecho un save y pudiste haber hecho como un montón de cosas adentro, ¿no? Jugando. El tema es que hay distintos caminos posibles, entonces la idea es que en cada uno de los caminos necesitas agregar un onCompute back. El onCompute back es la forma de, o sea, aquí te va a decir cuando yo acabe todas, ¿no? O sea, aquí te va a avisar cuando acabó todas las funciones que tenías que hacer. Pero para que él te pueda mandar llamar cuando acabó todas, tú le tienes que decir dónde acaba cada una. O sea, por ejemplo, si leí datos y no obtuve ningún dato, pues decirle, bueno, pues ahí ya acabó. Ahí ya, si no tengo ningún dato, ya acabé. Aquí no necesitas escribir nada. O sea, este sirve para indicar que ya acabaste, ¿no? No necesitas escribir nada. Si escribes algo o le mandas una variable o lo que sea, esas variables se van a ir acumulando y las vas a tener disponibles aquí en el onDown. O sea, si aquí en el onDown enviaras un alert, podrías ver un alert de lo que te regresa el for each, podrías ver como un arreglo con todo lo que fuiste regresando. O sea, cada vez que dijiste que acabaste, vas a ver el arreglo con todo lo que fuiste regresando, si lo ocupas. Y si no, pues no necesitas regresar nada. Lo que sí es que necesitas agregar un compute back en cada una de las que termines. O sea, por ejemplo, yo digo, bueno, si no obtengo data, pues ya acabé. Si el condicional es negativo, ya acabé. Si guardé en la base de datos, si obtuve otra vez de la base de datos y no obtuve nada en esa segunda consulta, ya hasta ahí termino. Si guardé en la base de datos y tuve un error, entonces, pues ya acabé, ya con el error, ya lo doy por terminado. Si guardé en la base de datos y ya se guardó correctamente, ahí ya acabé, ¿no? O sea, tú tienes que decir, o sea, esto se va abriendo como un árbol y en cada una de las ocasiones necesitas decir, pues, en qué momento ya terminaste. Porque así, en cada una de las iteraciones va a decir, a ver, primera iteración, reviso todo, ya acabó. Después, segunda iteración, reviso todo, ya acabó. Tercera iteración, reviso todo, ya acabó. ¿Ya acabaron todos? Sí. Ok, entonces ya te va a mandar llamar el onDown. Entonces, esa es la ventaja o sea, de que puedes saber cuándo acaban en las ejecuciones sync o async, pero sí necesitas avisar cuándo acabas, porque si no, sería imposible que yo pudiera, o sea, no podríamos nosotros predecir dónde tú consideras que ya acabaste, ¿no? O sea, porque aquí todavía podrías hacer otro tipo de cosas. Entonces sí necesitas avisar. Y en esta, pues es como de, pues no necesitas avisarme, pero es como de, si tú no me avisas, esto la mejor forma de verlo es como si fueran, imagínate que fueran un montón de alumnos y te dijeran, te dijera el director es un maestro y te dice el director, avíseme cuando todos terminen. Entonces, tú necesitas que cada uno de tus alumnos, que imagínate cada uno de estos uno de tus alumnos, te avise cuando terminó, porque así tú le vas a poder decir al director cuando terminó. Si el director no te dice avíseme cuando terminen, sino pues ahí cuando puedan, entonces tú no necesitas que cada uno te avise, ¿no? Entonces, pues ahí es distinto. O sea, esto es como de, tú necesitas avisarme en cada una, y si tú me avisas en cada una, yo te puedo avisar cuando ya se terminaron todas, ¿no? Entonces, por eso se necesita eso. Debe
Y dice, debe ir vacío el compute back. Bueno, lo que les decía, sí puede estar vacío o no, o sea, no importa. O sea, si vas a ocupar la data, pues puedes regresar algo, si no, no necesitas regresar nada. Simplemente necesitas agregarlo para tú indicar, a ver, aquí es donde terminé. En el on-end no se debe de colocar, podrías, o sea, lo que pasa es que depende. Cuando haces un get de la base de datos, aquí, tienes varios callbacks. En el empty se manda a llamar cuando no obtuviste nada de la base de datos. Data obtain es cuando sí obtuviste algo de la base de datos. Y end se manda a llamar hayas o no hayas obtenido. Es decir, este se manda a llamar aunque se mande este, aunque se mande este. Este siempre se manda a llamar. Si te importa obtener o no obtener data y vas a hacer cosas distintas, pues agrégalos aquí. Si no te importa o sea, si dices, a ver, aquí voy a hacer lo mismo que acá, o sea, no me importa si obtuve data o no obtuve data, voy a hacer lo mismo. O sea, que no es el caso de esto, o sea, porque por ejemplo yo dije, bueno, imagínate que estoy leyendo todas las respuestas. Entonces, si no obtuviste respuestas, pues no vas a hacer nada, porque ¿qué hago? Pero si en alguna parte vas a hacer lo mismo, obtengas o no obtengas datos, pues podrías poner todo en el end. Pero ojo, porque si pones en el end un compute callback, entonces tú le vas a decir, este es cuando ya acabé. Pero entonces se va a mandar a llamar la iteración y tú vas a decir, bueno, todavía me hacen faltas cosas por hacer. Y esto se va a empezar a llamar, pero al mismo tiempo vas a decirle, pero ya acabé. Entonces ya va a mandar a llamar el que sigue porque ya le avisaste. Pero dices, bueno, pero esto nunca se ejecutó. O sea, sí, pero tú me dijiste que ya habías terminado. O sea, me lo dijiste acá. No, pero aquí no te lo dije. Sí, pero este se manda a llamar al mismo tiempo que este. Y este se manda a llamar al mismo tiempo que este. Es decir, los dos se disparan al mismo tiempo. Así que puedes poner cosas en el end, pero se va a mandar llamar en paralelo. Y si tú le dices aquí que ya terminaste, entonces ya no le va a importar qué hiciste acá, porque tú ya, o sea, es como de, oye, pero no me tomaste en cuenta esto. Oh, tú ya me dijiste que ya acabaste. Entonces, pues sí, o sea, en este lo vas a poner. Normalmente el end se ocupa, este se agregó después porque había veces que tenías que duplicar procesos entre este y este porque hacías lo mismo. Entonces, en vez de poner dos veces lo mismo, solamente lo ponías uno acá. Pero bueno, sí, a veces, o sea, si ya tienes uno acá y uno acá, no necesitas acá porque lo que sí está seguro es que o se manda a llamar este, o se manda a llamar este, o se manda a llamar el de sin permisos. Sin permisos es raro mientras estás haciendo las pruebas. Lo que pasa es que sin permisos en producción le puedes asignar unos permisos a las rutas. Entonces, ahí podrías no tener permisos. Pero bueno, en pruebas es casi imposible que te llame este, ¿no? Normalmente se te llaman alguno de estos. Muy bien. Bueno, creo que ya no había más manitas. Pero pues por aquí voy a seguir. Si tienen alguna otra pregunta, me avisen. Juan. Jonathan, buenas noches para todos. Esperando pues que estén muy bien. Jonathan, pues no, todo muy bien, muy explicado todo, ¿cierto? Lo que yo tengo es más bien como dificultad de tiempo, porque he estado pues como de pronto con mucho trabajo y no sé la verdad si de pronto me entra para entregarlo el lunes, ¿cierto? De resto, pues sí he estado pendiente como de o sea, de las reuniones y aquí de estas capacitaciones, pues. Pero bueno, pues voy a tratar de entregarlo para el lunes, pero verdad me está quedando Sí. como muy difícil. Varios me comentaron eso, que sí era un poquito intenso por los tiempos, por lo que había que hacer. Pero bueno, digo, ahorita están como así los tiempos. Yo te diría, aunque pues ya te pases del tiempo, lo que sea, de todas maneras, entrégalo. O sea, al final no es tanto o sea, sí ayuda como, pues igual y seguir en el curso y demás, y que los premios y lo que sea. Pero pues lo que más te ayuda es el hecho de hacerlo, ¿no? Entonces, pues si dices, bueno, mira, ya no pude el lunes, pero pues acaba el martes o el miércoles, mándalo. Yo de todas maneras voy a revisar. Quizás en algún momento ahorita, de hecho ya estoy acabando de revisar también los de la segunda, ya les envié algunos feedback. Me faltan todavía varios. Pero sí, bueno, entiendo completamente lo del tiempo. También es algo que estamos tomando en cuenta para
pues para siguientes versiones. Ya les decíamos que esta es como la primera versión que hacíamos de esto. Entonces, pues vamos a ver un poco, pues, dependiendo ahí los promedios y cómo van, para tratar de ajustar eso en otra versión de esto, ¿no? Digo, ahorita pues ya estaban ahí. De todas maneras, o sea, pues en general la recomendación es, si no alcanzaste a entregar o así, pues no es como de, ay, bueno, ya no lo entrego. Hazlo. Créeme que igual me voy a tomar de todas maneras el tiempo un poquito después o así, pero también para darte feedback. Y al final, pues lo que acabe es, o sea, lo importante de eso es pues haberlo aprendido, el ver cómo funcionaba y resolver como un pequeño reto, ¿no? Al final, pues mucho de esto, o sea, no es que esta aplicación sea la que vayas a producir o a vender. Digo, hay unos casos en los que sí, porque salen cosas bastante buenas. He visto unas cosas que de verdad están increíbles. Pero bueno, al final todo lo que aprendes, ese es lo bueno. Entonces, pues sí, o sea, si por algo no, de todas maneras, trabájala, de todas maneras, entrégala. Estoy seguro que te va a servir un montón en lo que se pueda. Claro, sí. Es que en realidad, pues, por decir, como usted lo decía, ahora hay mucho talento y como para uno de pronto competir, uno empezando, pues de pronto muy complicado, ¿cierto? Pero sí de pronto me gustaría como seguir con el proceso para de pronto sí poder obtener como el certificado o algo, Sí, ¿cierto? Entonces, claro, de eso no se preocupen, o sea, sea en este, sea en otro, todo el tiempo vamos a, por ahí decía alguien que hay que hacer una, no sé si lo dijo Romy, no sé, alguien me puso ahí de, hay que hacer App Hive University, y sí, o sea, definitivamente vamos a estar generando muchos más cursos como esto, entonces, pues sí, sin duda aquí adelante, o digo, igual y después vamos a hacer hasta unas cosas como ya grabadas, cosas automáticas, no sé, o sea, todo lo que podamos aportarles en conocimiento. Y esto lo hemos hecho con los temas y con cosas de la plataforma y cosas que nos van preguntando, pero bueno, cada vez vamos a ir cubriendo, o sea, por ejemplo, yo creo que sí, ya es uno de los seguros que se va a lanzar es, por ejemplo, uno de APIs, ¿no? Integraciones, y vamos a lanzar como pues, una serie de clases y información acerca de APIs y cómo hacer integraciones con cualquier cosa. Y así vamos a estar lanzando muchas cosas, o sea, algo que queremos siempre dar es como un tema de formación y todo ese tema capacitación. Eso es algo que siempre van a encontrar con nosotros por parte de UpHive. Entonces, pues bueno, sí, ahí a seguirle. Entonces, pues, y aprender, ¿no? Sobre todo, es la idea. eso sí, esa es la idea. Listo, pues, Jonathan, muchas gracias, pues. Que esté muy bien. Nada que. Por mi delay pregunto aquí, a ver, pregunto primero creo que David y después sigo con la del chat de Alejandro. David. Es que no tienes audio, David. Bueno, entonces Alejandro. No, ya aparece tu micrófono, pero apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya está. Es que pasó que de tanto, dame un segundo, yo bajo acá que me estoy escuchando el doble. Aló. Ya, a ver. De tanto, ¿qué? De tanto trabajar, se me fundió el computador esta semana. Entonces, el día que yo levanté la mano que no podía hablar es porque lo estaba tratando de reparar y todavía no me funciona el micrófono. Entonces me toca mirar en otro computador y hablar por el celular. Sí, bueno, pues sí se puede. Qué bueno. ¿Qué te quería preguntar? Lo que pasa es que me di cuenta, o no sé si soy yo que no sé o qué, pero cuando por ejemplo, mandaba, cuando comentaba, cuando posteaba un mensaje, si yo tenía en el contenedor de mensajes abajo otro contenedor, no me llegaba el mensaje. No sé si me entiendes. No muy bien. ¿Tienes la otra compu para compartir o...? Sí, las tengo aquí. A ver si quieres compártela desde la otra. Ya, un segundito. Aquí, como share screen, ¿cierto?
Sí. Voy a buscar, tengo tantas cosas abiertas. Creo que es esto. Yes. ¿Ves lo que tengo acá, cierto? ¿Ya se ve? Sí. Ya, aquí tengo este contenedor. Esto está como raro. Bueno, estoy tratando de acomodarlo porque acá no me llegan los mensajes. O sea, cuando lo tenía sin esto acá metido, o sea, cuando lo tenía esto acá metido, sí ¿No? me llegaban. Ajá. Pero cuando lo saqué, me dejaron de llegar. A ver, ¿y cómo agregas los mensajes o dónde los agregas? Eso lo estoy notando aquí en... No. Ahí, en esa página, no, en esa misma página donde estás, Ya. lo haces en el Unload, ¿no? Haces el Add Collection. ¿O dónde? Claro. Sí, acá los tengo. A verlo. Get Database, aquí. Ajá. Aquí lo leo de acá. No, aquí está el Get. Acá lo leo de la base de datos. Las publicaciones, acá tengo las publicaciones. Ajá. Que por cierto, cuando se me dañó todo, me tocó volver a armar la aplicación del arma como 10 veces. Ajá. Y acá, entonces tengo esto. Que no sé Yo por qué creo, mira cómo me parece raro. sí, a ver Mira que me que, parece... a ver tu contenedor allá afuera. A ver, ese contenedor a ver en estilos, ¿qué Aquí. tiene? Ajá, en estilos, ¿qué tienes ahí? No, ahí en la tab de estilos de la que está por functions, allá, arriba. No, izquierda. Arribita, esa, mira. A ver qué tienes. Es que lo tienes en píxeles. Ponlo en porcentaje, porque en píxeles es muy... ¿Acá? No, espera, es que, a ver, el padre de eso, bueno, el hijo lo tienes en... Aquí estoy. Este es el feed, este es el que está afuera. Este sería el contenedor de publicaciones. Ok, está bien. Bueno, pero el padre está muy raro que esté en... El padre no ese menos lo deberías de tener en píxeles. ¿Por qué lo tienes en píxeles? Porque, a O ver, sea, este sería acá afuera el onload, ¿ya? El otro sería este techo, que sería este. ajá, este está el 8%. Después, Crear 12. publicaciones, para ir a Ok, crear la publicación. sí está bien. Este contenedor de Sí, publicaciones es donde llegan claro, las publicaciones. claro, ya. Y este de abajo es donde van los comentarios, sino que es que se lo voy a acomodar aquí para que se vea. Y acá es Ya, donde llega, acá pero donde está ese, el me gusta, no me gusta, la distancia, el mensaje que los claro, pero comentarios, el feed es tu contenedor de, de todo. claro, O sea, esta es la pero, página, el pero, feed es la página. sí, pero, el feed es la página. Y Ujú. pero, a ver, ese que dice contenedor comentarios, lo vas a mostrar una El que vez voy una vez por cada publicación, ¿cierto? exacto, sí. O sea, aquí voy a mostrar algo que sea como referencia comentó alguien y ahí hay un comentario y ya que le den ahí y se vayan a mirar los comentarios que hay. Claro, pero, a ver, lo que pasa aquí es que, o sea, toda tu publicación, el cómo se vería una publicación, una sola, o sea, con todo lo que contiene, una sola de las publicaciones debería de estar adentro de un solo contenedor, toda la publicación completa. Ya. Y después, afuera de esa, debe de estar otro contenedor que diga de dónde a dónde va a generarse la lista. Entonces, o sea, debes de tener una, no sé cómo llamarlo, como plantilla modelo de decir, a ver, así se va a ver una de mis publicaciones. Y esa plantilla modelo debe de estar todo adentro de un solo contenedor. Y esa plantilla modelo debe de estar adentro de otro contenedor donde se va a generar la lista. Entonces, ahorita lo que tienes es que tienes como todo separado y todo, digamos, yo creo que todo lo que tienes el de publicaciones y el de comentarios deberían de ir adentro de uno solo. Ya te entendí, sí. Es que, mira, eso era la otra cosa que te iba a mostrar. Este sería el contenedor donde van a ir todas las publicaciones con esto, ¿cierto? Ajá. Pero trato de meter este aquí y me dice que no se puede. Lo que pasa es que te excediste en profundidad. Les comentaba por ahí que se puede nada más 5 de profundidad. Eso estaba Entonces, pensando también.
Sí, es que ya ahí te excediste en profundidad, pero yo creo que ha de ser por alguno de los que tienes ahí adentro. O sea, revisa tus contenedores y yo creo Claro, que es que aquí tengo este. no, no, no. eh, Es que esos no, o sea, no importan los que estén en paralelo, importan los que estén anidados. O sea, tu problema es que cuando quieres meter el de abajo, el grisecito, el grisecito tienes ahí uno, adentro tienes otro contenedor, adentro tienes otro y adentro tienes otro. Y o así. sea, acá tengo O sea, uno, entonces cuando se dos, suma, 3, 4, no, 5. los paralelos no importan, importan los hijos. O sea, si lo ves en el mapita de árbol, Ah, ya. Sí. El que va adentro, por ejemplo, de este y el que va dentro de este. O sea, de este estaría contando este uno, y este. dos, ajá, pero esos están adentro de otro padre, ¿no? ¿O no? Ya, Creo que sí. no. Entonces, o Entonces sea, aquí, aquí solo está este y este y este. O sea, ajá, estarían el de estos abajo no dos. importa, o sea, el de abajo no cuenta, el de abajo sigue contando como uno, nada más, o sea, imagínate que son como un pastel, entonces no importa cuántos niveles estén al mismo nivel, bueno, cuántos estén al mismo Ujú, nivel, sino importan los que ya. se van poniendo uno arriba del otro, o uno Ujú, adentro del otro en este caso. ya. Pero en ese caso no me. Sí, mira, cuéntalos porque o sea, tienes el que dice publicaciones, ¿no? A ver, ahí dice contenedor publicaciones, ese es Ajá, uno. ajá. Expándelo, dale expandir, ahí. Ahí Y tienes acá otro tengo. que dice contenedor comentar. Por ejemplo, ese contenedor comentar es inútil porque no, mejor hubieras dejado el de allá afuera. O sea, tienes ahí dos, ahí tienes uno que no ocuparías. Porque acá está el que contenedor comentarios sería este, entonces Sí, pero solo tendría que ese dejar abarca el este. 100% del padre, entonces el de comentar no tiene mucho sentido. O sea, Ese es este lo inútil. eliminaría y dejaría solo esto fuera y el datos de usuario también fuera. Es que este lo usé para que me quedara en línea. No, es que no importa, es que lo que tienes abajo de contenedor comentarios no va a ir adentro de este, así que, o sea, puedes poner 10,000 en paralelo, nada más, Ya. no uno adentro del otro. O sea, tú podrías repetir ahí 10 de nombre de usuario, pero no uno adentro del otro. O sea, siempre que estén al Ya. mismo nivel, puedes poner 100,000, no importa. Nada más que cuando uno está dentro del otro, ahí es cuando Ujú. te cuenta en profundidad. Mm, ya entiendo. Por eso no me. Sí, tendría que eliminar entonces este de acá. Este tendría que eliminarlo. Este. Ajá, Dejar solo este y quitar este. Dejarlo sí, de esto y también, afuera. claro, y también ve el de comentarios. O sea, normalmente si los vas analizando, casi siempre tienes algunos que no ocupas. Ujú. Ve el de comentarios, por ejemplo, tienes uno, de ahí tienes el de reacciones, después abre cada uno de esos a ver qué tienes adentro. Contener de reacciones, pues las reacciones acá. Por ejemplo, a ver, el de contenedor reacciones, nada más tiene adentro ¿qué tiene adentro el de reacción? Ah, el de las reacciones tiene adentro todo, ¿verdad? Ajá, Este tiene todas estas. ajá. Y después el de Y contenedor me encanta red, ¿qué tiene? solo tiene el corazón. Es que tengo dos corazones adentro. Ah, el corazón negro y un corazón rojo. El Ah, claro. número. Sí, bueno, ese está bien. Y ya. Porque Bueno, nada aquí. más hay que analizarlos. Hay que analizar los que te sobran, como el de arriba. Y yo creo, no te Ujú, excedes en los 5, ¿no? ya. Entonces, pues sí, nada más es eso, para que no te excedas. O sea, digamos, ¿a qué me refiero con 5? A que le des expandir 5 veces. Expandir 1, expandir 2, expandir 3, expandir 4, expandir 5. O sea, que Ya. tengas uno adentro de otro, adentro de otro, adentro de otro, adentro de otro, adentro de otro. Esos son los 5 niveles de profundidad. Pero tengo una pregunta. Aquí, ¿por qué no llega? Bueno, esto tiene que ver que esté. O sea, esto está independiente de esto, ¿cierto? Acá solo estoy leyendo los comentarios, solo lo estoy leyendo para que lleguen acá. ¿Por qué no llegarán? Es que ahí no sé, es que ahí depende un poco que estés Se haciendo. supone, se supone que aquí debería de llegar y si llega otro, pues seguiría aquí mismo y esto se correría hacia acá, ¿cierto? O seguiría aquí leyéndolos así como en scroll y ahí seguirían bajando, ¿cierto? Sí, pero tienes ese contenedor, lo tienes muy alto y lo tienes en píxeles. Y sí debería, es que nada más organiza. A ver, ¿qué estás leyendo de la base de datos? Mm, ya. Mm, No, ¿qué lees primero? ya. Ok, ¿qué lees? Acá estoy leyendo solo
Estoy leyendo toda la información, las publicaciones. Y a ver en el data. Ok, ahí tienes uno, ¿no? Ajá, este es el de las versiones. Acá No. tengo los likes y comentarios. Sí, bueno, aquí estás leyendo publicaciones, ¿no? Aquí estoy leyendo publicaciones, sí. Ya. Y tienes una publicación. Ajá, sí, yo tengo una publicación. Listo. Y después de esa que leíste, ya en De el acá, callback, de eso pones tu add collection. Ajá, acá le tengo en el end, tengo el get database data, ¿Sí? que acá. Y acá me aparece, no me está apareciendo nada. Bueno, sí debería aparecerme, no me aparece nada. No, ahí ponle en el texto por ahí. Lo que pasa es que te aparece así de alto porque lo tienes en píxeles súper alto. O sea, en la página. Lo que voy a hacer es Hazlo más chiquito ahí. Hazlo más chiquito ahí nada más. O sea, jala o en altura. Hazlo más chiquito. O sea, porque lo tienes como de 700. Ándale. Y ahora sí, velo en tu Add Collections. Ahora sí me parece. Sí. Ahí está. Y ahí tienes que ponerle el nombre a cada, o sea, por ejemplo, mensaje. Sí, ya tengo todo. Uh-huh. Acá tengo la publicación. Hay publicación, exacto. Sí. Y ahí lo deberías de ver. Si por alguna razón no, quizás sí tienes como, o sea, porque si habías metido algo y después lo sacaste y tienes un poquito viciado ese Add Collections, pues nada más te vas a List Settings, le vuelves a dar y le das donde dice aceptar en este mensajito que te aparecía. Te va a borrar todas estas configuraciones. ¿Así me aparezcan aquí? No, o sea, si te vas a List Settings, a la primera tab de la que está esa, y le das ahí al amarillito otra vez, te aparece la alerta. Y si ahí le dieras a aceptar, las configuraciones que ahorita me enseñaste te las va a borrar. Pero pues puede ser que, o sea, porque puede ser que a veces se ocupe porque cuando, o sea, si tenías, por ejemplo, las calificaciones adentro, cuando pusiste las propiedades y después lo sacaste y así, entonces está intentando guardar en componentes que ya no existen y eso te genera luego líos. Entonces, si aún así te sigue generando líos, pues ni modo, va a tocar darle a aceptar y te va a borrar las configuraciones y las vuelves a poner y ya. Es que, pues sí, lo que pasa es que ya lo hice, pero no sé por qué no me... No, ahí te lo debe demostrar, sí, al 100. Porque acá tengo ya, pues esto que se manda acá, ya eso lo manda es a la página de comentarios. Sí, el de allá te lo tiene que mostrar, nada más que yo creo que tenías... No tiene nada que ver con esta, ¿cierto? No, nada que ver. Esta no tiene nada que ver con esta. El problema está aquí. Entonces va a tener que volver a resetear esto. Mira, es que para que no pongas todos, lo mejor es que le das a aceptar, borras todo y le pones un solo campo, ¿no? Aquí va a ir nombre de publicación, aunque los demás no se los pongas. Y ves que se vea y ya con eso haces la prueba, para que no tengas que rehacer todo tantas veces. Ponerlo solo a este. Ajá, haz de cuenta, pones nada más ese y ya. Los demás campos no se van a cambiar, pero no importa, simplemente necesitas saber que funciona y ya. Y sí funciona, nada más que hay algo. Corrige lo de los contenedores, después entra aquí, corrige cada uno y ya, con eso te debe de resolver. Pero, o sea, lo que me estás queriendo decir es que, no sé si entendí bien. Le doy aquí, o sea, le doy acá o ¿cómo me explicas acá? ¿Que no. O sea, si le das allá, si le das en List Settings y le das a aceptar a esa alerta que te aparece, te va a borrar todo lo que tenías allá. Después, a un solo campo, ponle una sola propiedad, como ahorita el que me enseñaste de mensaje, que se llamaba publicación. Y ya, y ahí lo ves. Nada más, y ahí lo ves. O ponle un texto. Si quieres no ponle una propiedad, ponle un texto en el campo de text, ¿no? O sea, lo que sea, para que veas que ese te lo está cambiando. Y que si haces 2 publicaciones, te aparezcan 2 cuadritos. Entonces, con eso ya sabes que está bien y así vas poco a poquito. Porque a veces hacemos como todo y después algo estaba mal y después te toca deshacer todo y es más frustrante. Mejor un pasito y ver que funcione. El dilema es que tuve esta semana tuve problemas porque bueno, yo escribí ahí en la página que tenía un problema porque se me salía la aplicación y no me dejaba trabajar. Y pues con lo que pasó del computador, pues quedé peor porque no pude trabajar. Bueno, es que en realidad le di muy duro. A veces normalmente cuando crashea es porque ahí, o sea, nosotros la mayoría de los errores ya los atrapamos. Pero a veces, por ejemplo, no sé, le meten una consulta de la base de datos completa, se la meten en una imagen. No sé, cosas que pasan
que no hacen como demasiado sentido en la lógica y hace que truene la aplicación y te saca. Entonces, normalmente ahí es como de, a ver, creas una pantalla en blanco y con un botón intentas cargar eso, ves que cargue bien, después otra cosita, ¿no? Poco a poquito hasta ver dónde tronaba, porque alguna de las funciones hace que truene en una de las lógicas. O sea, algo sin querer, de quizás, bueno, es que hice un set user custom data con la imagen completa y no tomé el source o algo así, ¿no? O sea, de alguna propiedad o algo que no cuadraba con la lógica, hace que truene y se te truena la aplicación. Entonces, nada más es revisar poco a poco, paciencia y ya. Pero sí. Sí, es que con lo que, o sea, esta semana, por lo menos el entregable de ayer viernes, que tenía que entregar ayer, no alcancé porque pues como se me dañó el computador, por lo que tuve el problema con que se me cerraba la aplicación. Bueno, el caso es que me pasaron 10.000 cosas y no la pude terminar por eso. Lo que le decía Juan, de todas maneras, mándalo. Sí, estoy terminándolo para mandarlo y igual voy a hacer el otro. El otro ya tengo la lógica en la cabeza para hacerlo y que no me demore tanto para poder. Está genial. Pero sino que, pues sí, eso me pasó con ese computador. El computador pues se me dañó porque, yo estaba trabajando casi 24 horas, me acostaba como a las 10 de la mañana. Entonces, por eso como que no dio más. Un sistema de refrigeración ocupa ese computador. Muy bien. Pues vale, sí, ahí a probarlo. Y si te pasa eso, o sea, llega a pasar eso de, oye, se me cerró y crashea, siempre es por un tema así de algún modify control, algo que no... Cada vez agarramos más de esos errores, pero sí hay algunos que pues, se nos van porque es como difícil todas las posibles combinaciones. Entonces, a veces nos pasa y si hiciste una modificación o algo que no tenía como sentido para el sistema, o sea, porque al final todas las instrucciones que nos das en lo que agregas aquí, nosotros las pasamos y las procesa el sistema y las pasa al sistema para que las muestre al usuario. Si algo de eso no tiene sentido y no lo cachamos nosotros, le llega al sistema y en cuanto le llega al sistema, truena la aplicación y te la cierra. Pero la mejor forma de eso es pues, partir de otra pantalla e irle quitando cosas hasta que no te truene para que identifiques cuál era el elemento que hacía que tronara. Y con eso ya se arregla. No, sí, yo hice así, cogí, volví a hacer todo. No, pero bueno, a veces no es tanto, sino simplemente guardas la versión, ahí revisa el videito ese en el que les dije cómo detectar errores, guardas la versión y empiezas a eliminar cosas. O sea, es así como de, a ver, tengo 5 cosas, elimino 3, todavía me sigue dando el error, elimino otras 2, todavía me sigue, a ver, dejo una, a ver si me sigue, dejo las otras 4 y dejo esta, o sea, como de, a ver cuál, de las 5 una tiene que ser. O sea, sí. Muy mala suerte cuando te equivocaste en 2 o 3 lados al mismo tiempo. Puede pasar, pero es más raro. O sea, sobre todo si lo vas haciendo en ese momento. Normalmente es una. Entonces decir, bueno, si eliminé estas funciones, pues fueron ahí. Ahora, de estas funciones tiene algo en el callback. A ver, de esas tengo 3 en callback. Elimino 2 y así. Y a veces eso es un poquito más rápido. Depende qué tanto haya que rehacer. O sea, si tienes que rehacer mucho, es más fácil eliminar así como de 5, a ver qué suerte tengo, elimino estas 2, a ver si sí, estas 2, esta de acá. Sí. Y no tienes que rehacer todas, sino eliminas para identificar y después le das deshacer y las vuelves a aparecer. Y hasta que, o sea, eso nada más es para ayudarte a identificar, de decir, a ver, en esta función es donde está tronando. Ahora sí, vamos a analizar por qué. Y ya, o igual y rehaces una, pero para no rehacer todo otra vez, porque en general, digo, ahorita dentro de todo son apps bastante chiquitas, pero eso te pasa en una app grandota y pues sí, luego el rehacer todo. Hay unas que duelen así, horrible de, no lo quiero borrar y es como... Claro, pues por ejemplo un Uber Eats que tiene demasiadas sí, hay unas cosas que, incluso no toda la app, sino hay unos anidados de funciones que duelen y que dices, no, entonces mejor nada más vas probando de a poquito hasta encontrar el error y ya, porque pues sí, se pierde mucho tiempo rehaciendo cuando la lógica es muy grande. Digo, depende un poco, a veces es como unas que dices, sí son varias, pero como que hay unas cosas que yo tengo error, o sea, por ejemplo, de que llegué a un punto y tenía error, y digo, me da más flojera ponerme a revisar dónde tenía el error, mejor borro todo y lo vuelvo a hacer y es más rápido porque
está en corto. Pero hay unas donde sí es como de, no, tengo que encontrar exactamente la función porque no pienso volver a hacer todo esto, ¿no? Sí, Y hay ya, unos depende ahí un poco. Eso es como hay evaluación mientras vas desarrollando, pero bueno. Igual eso más que todo la volví a hacer para aprender, para saber cómo y a Eso dónde. también. O sea, lo que les dije en algún momento de nada vas a, o sea, no importa que te pongas a ver el video 20 veces, si lidiaste con un error durante 8 horas, cuando lo Uy, sí. resuelvas, nunca jamás en la vida se te va a olvidar cómo. Sí, porque también a mí me pasó la pantalla rosada y esa pantalla rosada es en el sign up del Gmail, en el login de Gmail, en el login de Gmail. Y ¿Cuál pantalla rosa? en ese momento supe que fue, pero cuando yo vi que sucedía y que no habían reconocido el error, ya se me había olvidado dónde fue, entonces no la pude recrear. Pero en ese momento sí supe dónde y cómo lo hice y por qué. Entonces yo dije, fue esto que hice acá. Y fui lo deshice y sí fue eso. Pero cuando yo, pues en estos días que hablaste, que el premio y que si alguien ponía la Sí, lógica y esto, pero ya se me había olvidado cómo lo sí, había no, hecho. son difíciles, son pocas, son difíciles. Te digo, yo creo que quedan como unas 2, son casos, pero bueno. Listo, pues vamos a seguir con la Una segunda. sugerencia, Jonathan, o bueno, no sé si se puede hacer, para lo que me hablaste de los guardados, de pronto ustedes podrían hacer como, no sé si a alguien le ha pasado, como ellos, los guardados van, por ejemplo, llega el 10 y luego elimina ese 10 y se crea otro, ¿me entiendes? O sea, se va como corriendo y quedan solo 10 guardados, ¿cierto? 10 aquí en salvar, acá. Claro. Sí, Solo hay posibilidad de 10, ¿cierto? sí, vamos a... Entonces, hay una posibilidad de que, por ejemplo, usted lo hicieran, decir estos 5 son automáticos y los otros 5, el que uno elija, para que no se le elimine el que Sí, uno quiere. sí, ya estamos, de hecho, si lo puedes dejar en ideas, pero ya hay algo en progreso de esa tarea. Lo que pasa es que, de hecho, hubo un punto en el que les dejábamos guardados ilimitados, pero pues nos ocupaba un montón en la base de datos. Está bien esa idea que tienes de dividirlos, también es una buena aproximación. También otra cosa que les vamos a dejar es la posibilidad de descargarlo, para que digas, bueno, yo aquí esto lo quiero tener, o sea, quiero hacer copia y copia de la copia y meterlo en un Vault y en una USB y en un búnker, Claro. poderlo bajar y tener una amplitud en guardados. Eso lo vamos a meter y vamos a meter más beneficios dependiendo ciertas suscripciones para más tema de versiones. Ya se está trabajando. Te digo luego que lo dejes en ideas, no porque no lo trabajemos si no está ahí, pero si lo dejas ahí, cuando se libera, te llega un mail de esto ya está lanzado. Entonces, Ya. Sí, porque me pasó que fui a buscar una versión cuando, no, ya iría por ahí en la 20, 30 y se me perdió. O sí, sea, la había guardado y se me echó. mira, casos, digo, depende de casos a casos, no les digo que lo hagan como todo el tiempo. Nosotros de todas maneras tenemos historiales más antiguos, o sea, tenemos historiales de meses. Eh, pero nos tardamos un rato, nos tardamos varias horas de procesamiento para recuperar uno de esos respaldos. O sea, si algo terrible llegase a suceder en algo muy importante, pues sí nos dicen y sí podemos recuperarlos, pero tampoco que sea tan recurrente. O sea, pero si algo llegase a pasar y no sé, o Algo que sea, valga la pena. claro, o sea, sí hay respaldos de los respaldos y respaldos de los respaldos. Nosotros copiamos esto, eso lo copiamos en otra base de respaldos, hay un backup de eso lo manda un Glacier de Amazon, eso lo manda a otro servicio de Cloud Services y tenemos, o sea, está respaldado en 10 lados durante los últimos, no sé, 7 meses de trabajo y aparte hay otro respaldo para lo más antiguo. Así que sí, todo está ahí, o sea, nunca nada se pierde. Y créeme que cada uno de esos respaldos lo hemos sumado en algún momento que algo se ha borrado y ya, sí. Entonces, está súper seguro que todo está ahí, ¿no? Pero bueno, pero tampoco a cada rato, pero bueno, si ahí por ahí hiciste la aplicación increíble y genial que te tomó una década y se borró, sí, con mucho gusto nos escribes y te podemos apoyar, ¿no? ¿Va? Bueno, Jonathan, muchas gracias. No, de nada. Ahora sí, ¿quién iba? Mike. Mike Muller.
Hola, ¿ahí me escuchas? Sí. Hola. Bueno, hace un poco empecé, entonces todavía no he tenido así como grandes trabas en lo que estamos haciendo, pero sí tengo dos cositas. Uno, es que me ha pasado que cuando copio un botón con sus funciones y le hago cambios, después me sale, me saca error y es que no toma esos cambios. Entonces decido borrarlo completamente y hacerlo desde el principio y ahí sí funciona. Entonces no sé si en Ah, ese copiado de sí. Y no es el botón, sino es algo que igual ya estamos trabajando, que llega a pasar. ¿Qué haz de cuenta es esto? Mira, a ver, voy a crear una pantalla por acá. Si tú haces, imagínate que aquí voy a hacer, es que aquí tenía 1000 condicionales porque estaba probando. A ver, ahí. Si tú haces aquí y ve, este es un bug conocido, nada más que ya lo estamos trabajando y ahorita te digo cómo arreglarlo. Ajá. Haces el get de la base de datos, aquí hago un condicional Ujú. y aquí hago un modify control y con la data de la base de datos, ¿ok? Sí. Entonces cuando yo copio este botón y lo pego, fíjate lo que tengo. Este modify control, en vez de tener el get de la base de datos, tiene el condicional. O sea, Ujú. aquí yo lo copié así y tenía referencia a esta función de acá. Y en mi copia, este hace referencia a esta en vez de a esta. Eso ya estamos arreglándolo. ¿Qué puedes llegar a hacer? O sea, sí puedes reutilizar las funciones, sin duda. Nada más revisa tus entry bars y así y vuélvele a hacer referencia a la que debería. Ok. Y con eso ya. Entonces, normalmente es como un check de decir, a ver, vuelve a verificar que si vuelve a verificar tus entry bars y ya, ¿no? Normalmente es eso, es un problemilla ahí que ya estamos atacando. No ha sido tan sencillo porque por la lógica que están como funciones tras funciones, o sea, esta es como la forma más fácil de recrearlo, pero a veces sucede de una forma un poquito más escalable y hay que revisar un montón de cosas cuando se hace una copia. Yo espero que eso es de las cosas que están a días de salir. Pero bueno, pero digamos, pues sí, la forma mientras como para poderlo resolver es nada más darle un check Revisarlo. a tus entry bars y ya, y con eso te vas a asegurar em, que sí haga, que sí haga referencia a la correcta, porque a veces no pasa así, sino otra cosa que también puedes decir, es que sí está haciendo bien referencia, ¿no? Pero eh, tienes esto. Entonces, imagínate, tengo aquí un get y tengo aquí otro get o algo así, y yo le hago referencia al de arriba. Y después yo copio el botón y lo pego acá y digo, pues este sí está haciendo referencia, ¿no? Está bien, o sea, se copió bien. Bueno, sí, pero resulta que no, porque yo lo estaba haciendo referencia acá y cuando modifico me doy cuenta que este no se cambió, es decir, lo mismo está haciendo referencia a este de acá abajo, ¿no? O sea, porque a veces es un poquito más difícil de ver a cuál Sí, hace sí, yo le pongo referencia. nombres a los Ajá, los del nombres par. te Sí. ayudan a aclarar un poquito a cuál está haciendo referencia. Eh, y ya, bueno, eso es algo que andamos ahí arreglando. Pero sí, si te pasa que cuando copias, pues nada más haz checks de eso. O sea, las funciones sí se copian bien, no es que se dañen, sino el problema es que las referencias respecto a las funciones anteriores son las que se cruzan y eso es lo que genera el bug. Ya. ¿No? Bueno, y lo otro era, pues lo voy a colocar ahí en comunidad, es Ajá. si en la parte de visión de árbol uno pudiera cambiar el orden de los contenedores con flechitas o algo así. Oh, sí, por favor, sí. Porque, porque es Sí, que mover un contenedor ya dentro de la pantallita, eso es sí, un camello sí, que... I know, por favor, sí, agrégalo, denle votos. Créeme que son de las cosas que he pedido, pero ahora, de hecho, ya apenas ya lo acordamos. O sea, lo que pasa es que vamos pidiendo los cambios y se hacen juntas para revisar cuáles son los más prioritarios y cosillas así, ¿no? Eh, Eso, de hecho, bueno, ya no les avisé porque apenas la junta del viernes,
ya todos los lunes se van a revisar los más votados. Aquí Most Wanted. Se van a revisar los más votados y estos se van a convertir, los primeros 3 se van a convertir sí o sí en una tarea que debe de entregarse. Entonces, pues sí, mientras más los pongan aquí, más votos haya en lo que quieran, pues se le va a dar mayor prioridad, ¿no? Entonces, Listo. sí, o sea, más que a veces que si yo digo que esto es más importante que esto, entonces, pues sí, esto es algo que yo quería hacer desde hace un buen rato, pero bueno, pues igual hay otras cosas, entonces, pues con los votos ayuda un montón a saber cuál es como lo más prioritario. Hay un montón de cosas que mejorar, pero bueno, sí, pónganlo ahí, pónganlo en los votos, y sí, a mí me encantaría. De hecho, ya sea con flechitas o lo que me encantaría más es poderlo arrastrar aquí, sería glorioso. Sí, exacto. Pero bueno, era, como dices, con flechitas se me hace más sencillo, yo creo que para que me lo entreguen en desarrollo. Con flechitas va a ser más fácil. Nada más pues hay que ponerlo ahí y bótenle y pues, ya. Bueno, Vale. con flechita se mueve dentro del mismo contenedor padre, pero arrastrándolo uno lo podría sacar de ese contenedor. Quizás podríamos, o sea, que siempre trajera como flechita arriba y abajo, se me ocurre, y cuando llegues hasta arriba, la flechita de arriba lo saque al contenedor padre. O sea, lo saque, ¿no? Pum, Sí, se brinca a este nivel. sí, listo. Y que cuando esté arriba puede ser que tenga 2 flechitas hacia abajo y una sea hacia adentro y otra sea hacia abajo de ese, puede ser. Como tabulado o algo así. Ajá, algo así. Yo creo, yo digo, lo tengo que platicar o sea, para revisar cuál sería lo más práctico, pero quizás si flechitas es más fácil que el arrastrado. Todo lo de drag and drop es luego un rollo, porque a veces, no sé, es como lo que hacemos aquí. Hemos trabajado un rato ya durante el drag and drop y aún así siento que le falta un montón a nuestro drag and drop para hacerlo más amigable. Pero bueno, pero sí, ponlo ahí y sí, sin duda. Es algo que tomamos un montón en cuenta. Listo. Vale, muchas gracias. De nada. Déjame nada más. A ver, había unas preguntas aquí. ¿Se puede sumar el número de timestamp usando aritmética? Por ejemplo, la app de subastas para que de cada usuario de Puja. Sí, o sea, el timestamp es igualito. Es un número. Entonces, en el timestamp puedes sumarle cosas. Ten en cuenta, timestamp está en milisegundos. Entonces, por ejemplo, si le quieres sumar 1 minuto, serían más 60,000, ¿no? Y esto sería el resultado. Entonces, es la ventaja de operar con timestamp. Si quieres una fecha a futuro o algo a futuro, nada más sacas la cantidad de milisegundos que quieres, se lo sumas y ya tienes la nueva fecha. O se lo restas. Y otra cosa que me preguntó Juan. Dice que se queda una rayita arriba en la parte superior del teléfono. Esa rayita que se te queda arriba es por la hora y la batería. Es la status bar en el teléfono. Si, o sea, te queda aquí la rayita, o sea, por el teléfono y la hora. Si palomeas está dentro de una página, oculta la hora y la batería, ¿no? O sea, cuando abres la aplicación la oculta. Entonces, pues ahí puede ser. Ahora, el colorcito que agarra la batería y la hora en la aplicación es el mismo que tienes de fondo. Entonces, si tú tienes el fondo blanco y tienes adentro un contenedor, y tienes adentro un contenedor en un color y este contenedor lo tienes de 100%, entonces la barrita que vas a ver aquí afuera va a ser blanca, la de la hora. ¿Por qué va a ser blanca? Porque a pesar de que tienes este contenedor, tu background es blanco. Pero si tu background fuera del mismo color que la verías del mismo color. Esta es como pues sí, la barrita de estatus. Dependiendo de si la quieres mostrar o no. En muchas apps la muestran, en otras no. Normalmente, pues, no sé, depende. Por ejemplo, si tienes una app de envíos o algo así, pues conviene que lo vean, ¿no? Porque pues están viendo. Si eres una aplicación un poquito más inmersiva, quizás un quiz o un juego, no sé, algo, pues igual y la ocultas para que no se distraigan. Pero lo malo a veces cuando ocultas esa barrita con la hora es que si están adentro de tu aplicación y quieren ver la hora, normalmente cierran tu aplicación para verla, ¿no?
y si no la tienes oculta, pues la pueden estar viendo ahí arriba. Nada más que ten en cuenta que esa barrita va a agarrar el color de lo que tengas en el background de la página. Y ya. Mike acabas de preguntar, ¿verdad? Sigue Silverio. Es una pregunta muy, muy sencilla y muy rápida, Jonathan. Dime. ¿Por qué cuando uno coloca varias alertas pues, para hacerle seguimiento de bug a las cosas, a mí me pasa que tengo 2, 3 alertas seguidas pues en Más diferentes te manda partes? 1 o 2. Sí. Es algo del sistema. Lo que pasa es que o sea, las alertas son nativas al sistema operativo. Entonces, cuando se mandan a llamar esas alertas, manda a llamar la función nativa del sistema. Y como para proteger que se te sature por enviar un montón de alertas en un segundo, el sistema las bloquea y no las deja, pero no es un tema nuestro. O sea, O a sea, no veces puedes uno enviar, no quisiera... puedes enviar demasiadas alertas seguidas. No, yo, por ejemplo, mando una, digamos que quiero validar que el ID que estoy enviando está llegando. Entonces, le hago el send alert a este lado del ID y un send alert en el otro lado cuando llega, pero pues solo el segundo. No se pueden ver si realmente es el mismo. ¿Hay Pues alguna deja nada más alternativa? uno y después pones el otro, o inténtalo con otra forma, o guarda un test en la base de datos, o no sé. Si quieres chequear muchos lados a la vez. O sea, el tema de limitar las alerts no es un tema nuestro. O sea, tanto Android como iOS se protegen versus, o sea, cuando disparas como un montón de alerts, no te dejan. ¿Y hay alguna función como para hacer un wait? No sé, esperar 2 segundos para uno poder ver la alerta y... Sí, es un set timeout. Ah, ok, set timeout. Ahí está, aquí en lógica, y dice aquí set timeout, y ahí le pones, no sé, un segundo y que la lance. Nada más que a veces, o sea, esto te podría llegar a funcionar, pero ten en cuenta que a veces las cosas cambian de valor en el tiempo. Entonces, sobre todo cuando pasa que consultas como variables de la página, ¿no? Variables de acá, y entonces luego es como de, ay, sí, pero en mi alert sí lo tengo. O sea, sí lo tenías un segundo después, pero un segundo antes que hiciste la otra función no estaba, ¿no? Ah, Entonces, ok, sí, sí. las variables mutan, entonces nada más ten en mente eso porque a veces te rompe la cabeza el decir, oh, espera, pero en el alert sí está, pero en mi función no va. O sea, sí, pero ve los tiempos de ejecución y a veces, por ejemplo, imagínate que tienes un ejemplo fácil de ver eso. Haces un get, aquí tienes una variable, haces un get aquí y aquí haces un set page value, ¿no? Y aquí le metes lo que obtuviste del get o lo que sea. Si envías tu alert aquí, a este valor, pues no lo va a tener porque estos se están llamando al mismo tiempo. Entonces, este está intentando leer el valor, pero un segundo después o unos milisegundos después ya va a tener valor. Ahora, si hicieras esto mismo haciendo un set timeout aquí, y aquí le pusieras un segundo, y aquí enviaras esa variable, sí tendría valor, ¿no? Porque resultó que este corrió en paralelo a este y después este se mandó a llamar, entonces sí lo tiene. Y es más, incluso te puede pasar que a veces lo tenga y a veces no, porque si tenías un internet un poquito más lento, interrumpió y se tardó más de un segundo, cuando se manda a llamar esa variable todavía no tenía valor y a veces sí, porque tu internet fue más rápido. Entonces nada más tener cuidado un poco con las variables, porque justamente son variables y cambian de valor y a veces cuando lo haces a destiempos con set timeouts, pues los valores cambiaron en esos milisegundos y hace que digas, oh, pero sí está, pero ¿por qué no? Bueno, pues puede ser eso, ¿no? Entonces, cuidado con eso, pero sí. Y ya, pues digo, hay veces que mezclo yo toast con set timeouts o no sé, o haces cosas ahí medio para ir testeando, pero sí, las múltiples alerts es un tema del sistema que la bloquea cuando mandas muchas seguidas. Vale, bien, perfecto. Gracias, Jonathan. De nada.
¿Qué faltaba? Ronald. Hola Jonathan, ¿me escuchan? Sí, 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 dime. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bueno, Un par de inquietudes. Bueno, la primera es eh, sobre el tema de los ad collections. Yo en este momento estoy haciendo justo la parte del tercer entregable del quiz. ujú, Y en mi pantalla lo que tengo es una simple pantalla para todas las preguntas. Lo que estoy haciendo es poner contenedores para preguntas abiertas, otro para únicas y ujú, otro bueno, para las restantes que son texto múltiple y texto y múltiples imágenes. ajá, Lo que yo estoy normalmente haciendo es las oculto y con una variable yo controlo si es que el tipo de la pregunta es una de ellas y trato de mostrar. ajá. Mi pregunta es, no sé si existe algún tipo de conflicto en que cuando uno de estos contenedores está oculto y se dispara justamente esta variable para que lo muestre, se despliegue, eh, se despliegue la lista de las preguntas sobre ese contenedor, porque no sé, creo que tal vez lo estoy haciendo mal. A ver, Y ¿puedes compartir la pantalla? Es que está un poquito, creo que más o menos te agarre, pero sí va a ayudar mucho verlo gráficamente, si lo tienes por ahí. um, no, realmente no lo tengo ahorita en mi computadora porque estoy hablando Bueno, por teléfono celular. ya. Sí, es que no. A ver, voy a intentar recrearlo. A ver si, es que sí hay que, mm, hay varias cosas en eso que dijiste que no me quedan muy claras. A Sí, ver, a ver. tienes aquí tienes un contenedor. Ajá. Sí, ese contenedor supongamos que es para las preguntas Abierto. eh, abiertas, correcto. ¿Sí? Ahí estaría eh, un campo de field donde tú ingresas el valor, ¿sí? Sí. O en otro contenedor yo tengo el que van los textos de la selección de las preguntas simples Ujú. a elegir. Y oculto los dos textos. Entonces, lo que yo hago es con una variable, identifico si es que esa pregunta que tengo en ese momento es abierta o múltiple. Si es abierta, pues se me tiene que mostrar el contenedor de abierta. Si es múltiple, se me tiene que mostrar el contenedor de múltiple. El problema que tengo, Jonathan, es que cuando abro el contenedor múltiple, no se me despliega el listado del Add Collections. Entonces, yo no sé si es que Ah, metí el dedo ahí y hice alguna puede tontera. ser. No, no sé. Sí, la verdad es que no estoy seguro. A ver, haz de cuenta, tienes algo así, ¿no? Y aquí modificas para quitar modificas para el list hidden, ¿no? Para mostrarlo, ¿no? Y ocultas el otro. No si no estoy al 100 seguro, habría que ver. La verdad es que sí, habría que probarlo. No estoy al 100 seguro si influye un poco el que primero hayas hecho el Add Collections adentro y después modifiques el is hidden a false. No estoy al 100 seguro si afecte. Habría que probarlo por un tema de timing. Si no, o sea, si es que llegas a afectar, no, digo, no lo está al 100, pero si llegas a afectar, pues solamente te diría, haz el Add Collections después de hacer el is hidden a false. Y con eso seguro no tienes problema. Lo que no sé es si haciendo el is hidden, si haciendo el Add Collections mientras el elemento está oculto y después lo desocultas, puede ser que eso te llegue a afectar. Puede ser, no estoy seguro. Habría que hacer la prueba. Pero tu solución, si es que llegase a afectar, tu solución es primero lo desocultas y después le metes la data. O sea, nada más es cambiar como el orden de esto.
O sea, no que primero le metas la data y después desocultes, sino primero desocultas y después le metes data. Sí, ¿sabes que le intenté así desocultarle y que ahí me muestre la data? Y bueno, me daba no me mostraba básicamente. Entonces, por eso era la inquietud más que todo, si es que era... No, o sea, el que esté oculto previamente y después, o sea, después de que lo desocultas y después le metes el Add Collections, no debería tener ningún problema. Si aún así no te muestra, habría que ver algo en la secuencia de tus funciones. Lo único que digo que podría llegar a pasar es si primero le metes la data y después lo desocultas. Y hasta eso no estoy al 100 seguro de que pasara algo, pero pudiese, porque eso sí no lo he hecho. Pero si primero desocultas y después metes la data, esto es imposible que algo salga mal. O sea, nada más aquí pues habría que ver qué data estás seleccionando y cómo estás poniendo los elementos. Eso es otra cosilla ahí que habría que revisar. Pero no te afectaría nada. Ahí sí habría que ver tus funciones. Digo, si ahorita no lo tienes a la mano así, pues me abres un post y ya lo vemos. Pero Sí. sería La algo por... otra inquietud que tenía Jonathan, bueno, es con respecto al, creo que lo publiqué, todavía no he visto los chats, acababa de llegar de hacer unas actividades, pero mi inquietud iba por el tema de cómo acumular las notificaciones. Cuando yo estoy en el chat de una de las Sí, aplicaciones. sí, de hecho es así, yo te la contesté ahí. Básicamente, haz de cuenta que podrías leer aquí y imagínate que lees los comentarios de una de las publicaciones y aquí puedes tener el comentario y puedes tener una propiedad que diga leído, ¿no? Ahí. Y puedes leer todos los de cierta publicación, todos los leídos y filtras por los que leído sea igual a no, ¿no? Por decir algo. O sea, le pones no y sí y ya. Ya que obtuviste todos, aquí, ya los obtuviste, después lo pasas por un global formatter, o sea, ya leíste todos la cantidad que era, ¿no? Lo conviertes a un arreglo, con ID o sin ID, da igual, con que sea un arreglo, y después, aquí en tu, o sea, tienes un icono, ahí donde vas a mostrar las notificaciones, y puedes hacer un modify control con del global formatter ya puedes leer la longitud, length, o sea, la propiedad length de esa es una propiedad de los arreglos. Lees la longitud, modificas ese icon y modificas su batch text. Ese batch text necesita en el icono estar habilitado aquí, icon batch. Solamente con que esté habilitado, y entonces aquí va a leer de la base de datos, por ejemplo, todos los comentarios que no estén leídos, va a contarlos, porque aquí los va a convertir en un arreglo, y le va a poner ese numerito ahí. Si el numerito es 0, el batch desaparece solito. Y si el numerito es superior a 1, pues vas a verlo ahí en... Bueno, ahí no se ve mucho. Voy a hacer un poquito más grande. Vas a ver ahí el numerito, ¿no? Y aquí se lo puedes poner manual, pero aunque aquí no se lo pongas manual, con el Modify Control le va a aparecer. Me parece que, no recuerdo si ese update ya está, pero cuando le hacías el Modify Control, aunque no lo tuvieras habilitado, lo habilitaba, pero no estoy seguro. De todas maneras, nada más asegúrate que esté habilitado, por si las dudas, y ya. Y ahí te va a aparecer el numerito o sea, por ejemplo, aquí yo estaría leyendo todos los comentarios de esta publicación que estén como que leído sea igual a no, porque aquí lo estoy filtrando. Y estoy colocándole el numerito ahí arriba. Y ya. Y con eso. Jonathan, y una última consulta, no sé, bueno, si esta la pueda preguntar. Es sobre el tema de la integración que en algún momento se hizo con la plataforma Kushki. En su momento yo vi que, bueno, solo se hizo dos partes, que fue la parte de, creo que la creación de la tarjeta y el pago como tal. Y cuando vi el tema de la integración con Stripe, vi que ahí había lo que era el payment intent, o la intención de pago. Ajá.
Mi pregunta era, yo sé que estas dos plataformas son completamente diferentes, trabajan de manera diferente, pero cuando utilizo Stripe y yo completo, qué sé yo, algún tipo de servicio, bien puede ser la carrera o bien puede ser el cobro propio, no sé si ahí se dispara otro evento para lo que es el propio cobro o el payment intent es ya el cobro. No, no estoy No, seguro. necesitas otro evento dice Confirm Payment Intent, y ese es para confirmarlo. De hecho, no me acuerdo Ok, creo que hay algún video donde no lo agregué, pero necesitas, o sea, el Payment Intent necesitas confirmarlo. En el caso de Kushki, creo que no, pero en el caso de Stripe, sí, necesitas confirmar el Payment Intent. y normalmente esa confirmación se la tiene que hacer, bueno, dependiendo de la aplicación. O Dependiendo sea, de dónde lo quieras hacer, o sea, desde que lo pides o cuando lo completaste, donde quieras. o sea, eso quiere decir que yo hasta no confirmarlo lo puedo cancelar. Realmente el Payment Intent no es ni siquiera un intento, o sea, eso ni siquiera lo comunica con el banco. O sea, podría no tener fondos y pasar el Payment Intent. O sea, simplemente es como un empaquetado de toda la orden de cobro. Pero no es nada. O sea, no cancelas nada porque no hay un pago. Si nunca lo confirmas, nunca sucede. No. Nada más es como un agrupado de instrucciones, pero o sea, el Payment Intent no es como que cheque nada con el banco, ni si hay fondos, y si no, cuando lo confirmas puede no pasar. Y sí, no es nada. O sea, el Payment Intent es nada más un paso intermedio para agrupar la orden, pero no representa nada realmente. Ok, sí, perdón que sea enfático sobre esto. Yo no manejo la parte justamente de las integraciones y tal vez esas son mis inquietudes. Entonces, si es que yo utilizo un payment intent para hacer la búsqueda de un, qué sé yo, un cliente, un taxi, un Uber, podría ser de que el Uber me está llegando, el taxi me está llegando sin ninguna confirmación de pago. De hecho, es así la Correcto. Ok, perfecto. Sí, Buenísimo, Jonathan, muchas gracias. nada de qué. De hecho, eso pasa. Y las empresas, por ejemplo, Uber ha pasado por eso durante un tiempo. O sea, hubo un tiempo en el que pedías el taxi y te llegaba sin que checaran el banco y podrías llegar a tu destino y hasta después intentaban hacer el cobro. Y se ve que como tuvieron un montón de broncas porque un montón de tarjetas, o sea, venían así de Estados Unidos. Y pues en Estados Unidos dijeron, no, pues las tarjetas sí pasan. Entonces, pues lo hago hasta que acabe el viaje. Y ya después se ve que se enfrentaron al mercado latinoamericano. Latinoamericano. Y no, es que aquí ninguna tarjeta pasa. Entonces, ahora desde que lo pedías ya te hacían el cobro. Y después lo movían. Pero sí, o sea, han pasado por todo, entonces depende ahí un poquito del servicio. Ten en cuenta que en Latinoamérica las tarjetas no pasan, no somos Estados Unidos. Pero bueno, bueno, pues no sé, alcanza unos minutitos para una última, si alguien tiene. Eh, no, listo. Genial. Bueno, nada más copio. De lo que me dices, Marino, está súper bien. Sí, yo creo que Abraham te va a contestar. Es que hay una iniciativa ahí por ahí que decían de ponerle marcas de tiempo a los videos. Entonces, igual quien le puede mandar ahí un correo a abraham@apphype.io y quien quiera apoyarnos, nosotros les pagamos digamos, en especie, con cosas de la suscripción, si alguien quiere apoyarnos. Porque sí, hay varios videos de tutoriales y de estos mismos del programa de Partner Juniors, que estaría súper bien ponerles tiempos. Entonces, básicamente nada más es verlo y irle poniendo marcas de tiempo de los temas. Si a alguien le interesa, igual pues nada más escribirle a Abraham y y ya los va a contactar para comentarles cómo sería el asunto. Digo, pasa que a veces pues de todas maneras ves los videos, entonces pues si nos ayudan con las marcas, pues igual les compensamos por ello.
Pero bueno, pues muchas gracias. Bueno, Juan la subió y la bajó, pero bueno. Si nadie me escribes, Juan. ¿Qué pasa? Sí, no, es que tengo de pronto un problema con una aplicación, es con el Splash. Reemplacé el Splash, pero me sigue apareciendo el viejo. Entonces no sé, o sea, carga y se queda un rato en el Splash que estaba viejo y volví a crear el Splash, pero siempre me aparece el viejo primero. Y después me manda el... Splash, a ver, bueno, ten en cuenta dos cosas. Sí, Una cosa es como la página, es que hay quien agarra la página que tiene la estrellita y lo ocupa como de splash, ¿no? Y aquí le meten como una imagen. Pero este es un pseudo splash, ¿no? ah, ¿Por qué se ocupa? Pues porque te ayuda a tener funciones o puedes hacer cosas. Pero el sí, splash está acá en settings, en splash screen. Y este tiene que ser nada más una imagen. Ujú. las screen. ¿Y Sí, esa se puede borrar o cambiar o...? sí, Ah, bueno, aquí le das y seleccionas una imagen. O sea, esta es una imagen. perfecto. Ah, no, listo, listo. Ya, Y, muy bien. y el otro es el pseudo splash, que es como este que tengas acá. Entonces puede ser que hayas cambiado Ah, este claro. y el otro. A veces ponen los dos porque el de acá depende de la velocidad del teléfono. Entonces hay teléfonos como muy rápidos que cargan tan... O sea, este se muestra en lo que procesa la aplicación, pero hay teléfonos que la procesan tan rápido que es como Sí, un milisegundo, ¿no? sí. Y entonces luego ocupan este porque pues aquí dicen, no, es que quiero que se vea mi marca al inicio y así. Entonces aquí le ponen un set timeout y algo como para que se espere un ratito y que se vea la marca, ¿no? Este, pero bueno, este es un pseudo. Realmente el Splash Splash es en lo que carga la app, pero pues cada vez duran menos porque los teléfonos son más rápidos, ¿no? Ah, listo, muchas gracias. Y nada. Bueno, pues gracias a todos. Voy a subir este video en en un ratito. Igual ahí se los comparto. Lo voy a mandar a la misma playlist de lo que tenemos de Partner Junior. Cualquier cosa, igual mañana también voy a estar ahí contestando en Telegram, o en Slack o en la comunidad. Cualquier duda que tengan, pues para ayudarlos en este entregable. Y pues ya, pues mucho éxito con todo ello y pues sobre todo que ojalá y sea de mucho aprendizaje todo este proceso y divertido en el camino. Yo sé que a veces es frustrante, los errores son parte del día a día, pero pues siempre que vayamos aprendiendo de ellos y vayamos pues mejorando como hacia la parte de pensar lógicas, o sea, al final lo mejor de todos estos es que hay muchas formas de pensar las cosas, analizarlas y créanme que a veces habrá quien diga, bueno, es que esta lógica sí, pero ¿cómo haría una aplicación ya más grande? La verdad es que no dista mucho las lógicas que hacen para hacer estos pequeños ejercicios de una aplicación realmente grande en productivo. No es tanta la diferencia, sino simplemente es, de una vez que armaste como estos procesos mentales, es repetirla como muchas veces. Y hay aplicaciones como muy grandes, pero que realmente no son complejas en lógica, sino que repiten estos mismos patrones. Y pues ya, vas avanzando bastante en cómo pensarlo. Entonces, pues bueno, mucho éxito, mucho aprendizaje, se divierten, me comentan cualquier duda y con gusto les voy a estar ahí ayudando. Y bueno, pues buena noche y nos vemos. Hasta luego. Buenísimo, gracias, Jonathan. Bye. Gracias, hasta luego.